Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 518 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Las fiestas de la brujería, folclore, o algo más. Fuente, Aleteia. Reproducimos a continuación el artículo que acaba de publicar el portal Aleteia, escrito por Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. Cada vez están más difundidas en España las fiestas populares que tienen como protagonista al fenómeno de la brujería. En diversas regiones de la geografía nacional se repiten los eventos que mezclan historia y leyenda, magia y esoterismo. Se trata simplemente de una temática atractiva que se usa como reclamo del turismo o hay una intención de promover lo oculto. Veamos algunos ejemplos. Entre pócimas y aquelarres. En julio, la localidad navarra de Bargota celebró la 13 Semana de la Brujería. Más allá del mercado en el que se podían comprar productos artesanales, incluyó la celebración de un aquelarre con cientos de asistentes en torno a la figura del brujo Johannes, un personaje legendario de la localidad que habría vivido en el siglo XVI, presentado como clérigo convertido en brujo. El llamado pueblo de los hechizos y las pócimas adquirió por unos días una estética medieval que sumaba también la exposición de instrumentos de tortura medievales, algo muy de moda últimamente. En el programa de actos podía verse la presencia de echadoras de cartas y, además, la realización de brujería infantil. Yendo al sur de España, en este mes de agosto se ha celebrado en Soportújar, Granada, la 9ª Feria del Embrujo, una convocatoria pensada especialmente, según se informa, para los amantes de los enigmas y el esoterismo. En su programa incluyen, como no podía faltar, una gran queimada ritualizada. Brujería como motor del turismo. De esta manera, tal como señalaba la responsable de Cultura de la Diputación Provincial de Granada, el tema de la brujería es motor y catalizador de todos los eventos que se desarrollan. En la misma línea trabaja el ayuntamiento de la localidad, buscando la generación de un turismo centrado en el tema de la magia y la brujería. Esto se puede comprobar en unas iniciativas que van más allá de la feria celebrada en agosto, con otros eventos a lo largo del año, como la celebración de la Noche de los Muertos el 31 de octubre, o la realización de obras estables, como el Centro de Interpretación de la Brujería y la recientemente inaugurada Fuente del Dragón, que acompaña a la estatua de este ser fantástico con una estrella de 5 puntas y un rótulo que da cuenta de las supuestas propiedades afrodisíacas y de fertilidad de su agua. El turismo en torno a la brujería va más allá de estas localidades. Otro ejemplo nacional es el de Zugarramurdi, un pequeño pueblo navarro que recibe miles de visitantes cada año, atraídos por la resonancia popular del emplazamiento donde tuvo lugar en 1610 un importante proceso inquisitorial contra la brujería. Allí puede contemplarse, entre otras cosas, un museo de las brujas. En la propaganda turística se afirma que fueron víctimas de una situación social trasnochada. Y aprovechando que en la misma provincia se encuentran Bargota y Zugarramurdi, el gobierno regional de Navarra ha elaborado la Ruta de la Brujería, una propuesta turística que cuenta con 10 itinerarios diferentes a través de enclaves de gran belleza impregnados por un halo de misterio que invitan al visitante a trasladarse al enigmático mundo del oscurantismo a la vez que le permiten disfrutar del sabor de las tradiciones gastronómicas y la autenticidad de un medio que ha sabido perpetuar su esencia. Más allá del folclore. La divulgación de estos acontecimientos y propuestas culturales no se queda en un simple recuerdo del pasado local. En muchas ocasiones constatamos un intento de reescribir la historia, en un ejercicio de memoria que invierte totalmente el relato oficial sobre la brujería sustituyéndolo por el contrario, más allá de todo rigor histórico. Se pasa, por tanto, de la demonización de las brujas a su canonización, sin más motivo que la revancha, el desprecio de una época, sobre todo la Edad Media, y, muchas veces, el anticlericalismo. Además, una mirada en profundidad nos proporciona testimonios gráficos de elementos vinculados al ocultismo y al satanismo, como altares dedicados al macho cabrío, círculos rituales en el suelo con la estrella de 5 puntas, etc. Podemos encontrar también expresiones como carga mágica o tradición pagana.
Aquelarres, voces corajudas, visiones, oráculos, curanderismo, hipnosis, quiromancia, telepatía, magos, bebedizos mágicos, afrodisíacos, ensalmadores, cartas, hechiceros, velas, calaveras y muchas más cosas, leemos en un medio sobre Soportújar. Aunque se afirma que es un evento que persigue la promoción del municipio y el divertimento, la insistencia en elementos mágicos y esotéricos es destacada. El reclamo del neopaganismo. Algunos responsables políticos no tienen empacho al afirmar que el propósito de estas fiestas ambientadas en la brujería es atraer a los amantes del esoterismo, y de ahí la carga en estos temas. No olvidemos que si algo se destaca de la Edad Media para llegar al público y para lo comercial es lo más oscuro y enigmático, la magia y la brujería, los templarios, la alquimia, etc. Aparte de este gancho, de lo misterioso hay que tener en cuenta la gran aceptación que tiene en la actualidad toda afirmación de la bondad, sin discriminación alguna, de las heterodoxias en el cristianismo, los planteamientos alternativos a una religiosidad asumida oficial y socialmente y por encima de todo, los cultos paganos que habrían sido erradicados violentamente por la religión cristiana. De ahí la insistencia cansina en la sabiduría de las brujas, natural, siempre natural, la maldad de la Inquisición y, por tanto, de la Iglesia, sin distinguir y sin una valoración rigurosa y justa de lo que supuso, con sus luces y sombras, la concepción mágica del mundo, pre-religiosa y pre-científica, la marginación de la mujer en épocas pretéritas, con una demonización caricaturesca del patriarcalismo, etc. En algunos lugares del mundo sigue siendo un fenómeno dramático el de las brujas y su persecución, con asesinatos en África, América y Asia, mientras que en España y en otros lugares se aborda desde la perspectiva del pasatiempo, del negocio y de un cierto adoctrinamiento que deja en bastante mal lugar a las religiones en general y al cristianismo en particular. Los riesgos están ahí, y las administraciones públicas deberían pensar con mucho cuidado qué cosas promocionan con el dinero de todos. 2. Los delirios del príncipe Gurdjieff, el líder sectario que reclama el trono español. Fuente: El Español. Félix Steven Manrique, responsable de haber captado a la joven Patricia Aguilar a principios de año, es ahora denunciado por varios delitos. En un vídeo muestra un documento falsificado en el que asegura ser el sucesor natural del actual rey de España. Lo cuenta Bryce Sedeira en el diario digital El Español, convirtiéndose así en el primer medio escrito que se hace eco de lo publicado en el número 516 del Boletín Infories sobre la denuncia presentada contra el líder sectario peruano. Se avistarán muchos platillos voladores. Va a acabar esta raza caduca. Todos los profetas, maestros e iniciados esperaron mi día y hablaron de mí, pues soy el consolador anunciado por Jesús en los evangelios. El reino de Dios está cerca, pero será precedido de un gran juicio, tercera y cuarta guerra mundial, caída de dos cuerpos celestes que cambiarán la geología planetaria. Estos son solo algunos ejemplos de los delirios del príncipe Gurdjieff, el hombre que captó a Patricia Aguilar, una joven de Elche que a principios de este año se unió a una secta gnóstica en Perú. Tiene tan solo 18 años. Detrás de toda la parafernalia, de las ilustraciones apocalípticas, de los iconos que evocan la falsa imagen de una suerte de deidad suprema y definitiva, tan solo hay un ciudadano peruano de 34 años. El príncipe Gurdjieff es, en realidad, un hombre llamado Félix Steven Manrique Gómez. La última novedad en su caso es una denuncia que acaba de ser interpuesta contra él. El motivo: uno de sus vídeos en los que da fe de sus aspiraciones megalómanas. En él, el líder sectario afirma ser el sucesor natural de la corona de España y de ser el único heredero de las propiedades de la institución monárquica. Autoproclamación monárquica. Como no podía ser de otro modo, el príncipe Gurdjieff, venerable maestro, vicario de Cristo en la tierra, gemelo de Cristo, redentor de la humanidad y juez del Apocalipsis, conocía como no que el rey Juan Carlos I iba a abdicar. Lo sabía, dice, antes que nadie, y naturalmente antes de que se hiciera público. Ese vídeo que al final ha motivado la denuncia de un abogado argentino, a la que ha tenido acceso El Español, comienza con una fotografía del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, departiendo con el rey emérito Juan Carlos I.
Están en el Palacio de la Zarzuela, en el que era el antiguo despacho del monarca. Rajoy le está entregando una carta firmada. El vídeo se titula, Declaración de sucesión al trono español develado por VM Príncipe Gurdjieff. A continuación, sigue una carta falsificada. Lleva el membrete de la Casa Real. En ella, se puede leer lo siguiente. La Casa de Borbón se honra reconocer al VM Príncipe Gurdjieff con el título de Conde de Barcelona, Príncipe de Asturias, administrador y albacea de todas las tierras y bienes económicos e inmuebles de la corona española. La corona española reconoce al ilustrísimo Príncipe Gurdjieff como soberano comendador del linaje Borbón y del cristianismo, legítimo sucesor al trono español, en caso de que llegara la muerte prematura del Príncipe Felipe VI. Producto del descontento general, la conmoción social y política en España, el rey Juan Carlos abdicará al trono en favor del príncipe Felipe, dejando establecido la sucesión real a la muerte de Felipe VI, que será breve, dando cumplimiento a las profecías anunciadas por muchos esclarecidos y piadosos santos del cristianismo católico apostólico romano. En caso de acaecer la muerte prematura del príncipe Felipe, el sucesor al trono indiscutible será el VM Príncipe Gurdjieff. Certifica el presidente del gobierno español Mariano Rajoy con carácter de decreto de Estado. Debajo, 3 firmas, la del rey emérito, la de Mariano Rajoy y la de Felipe de Borbón, actual Felipe VI. Es el documento con el que el líder sectario solicita ser considerado sucesor del rey. Los motivos de una denuncia. Héctor Walter Navarro es el abogado argentino que ha interpuesto la denuncia contra el líder de la secta gnóstica, los captores de la joven ilicitana Patricia Aguilar. Perito judicial experto en sectas, Walter Navarro explica en la denuncia que lo preocupante es que el documento anticipe una supuesta muerte prematura del príncipe Felipe, actual rey de España, y que su reinado será breve, según profecías que dice conocer, dando a entender además que sería una muerte violenta según se deduce de la imagen que acompaña al texto en el vídeo. En el momento del vídeo en el que se dice que Felipe VI no durará demasiado, aparece un ángel exterminador vestido con una túnica roja. Porta una espada flamígera en su mano derecha. Fue el 16 de agosto. Walter Navarro llegó a España y presentó la denuncia contra el líder sectario en los juzgados de Plaza de Castilla, atribuyéndole los delitos de falsificación de documento público, usurpación de títulos y honores y amenazas agravadas. Gurdjieff, puede parecer una tontería, pretende usurpar el trono a Felipe VI. Todo esto sonaría un poco a chiste si no fuera porque este hombre, Félix Steven Manrique, está acusado de haber captado no solo a Patricia Aguilar, sino también a otras muchas jóvenes para su secta. Esas frases, los documentos falsificados, las imágenes con elementos evocadores. Todo forma parte de sus exacerbados delirios de grandeza. La familia de Patricia, entre otras, lo sufre en silencio desde España. Delirios sectarios. Nos encontramos ante un sujeto con delirios megalomaníacos que ha sido capaz de captar a una adolescente que se encontraba a 9.600 kilómetros de distancia, a través de Internet, que dirige un grupo de personas a las que domina totalmente y que difunde doctrinas catastrofistas. Puede no pasar nada, y puede pasar todo, según las circunstancias y su reacción ante ellas. Pero aunque no llegara algún suceso importante, lo más grave ya ha sucedido y sigue sucediendo, la manipulación de una serie de víctimas. El peligro no es potencial, sino real. Lo dice Luis Santamaría, experto en sectas y secretario en España de la Red Iberoamericana para el Estudio de Sectas, RIES. Lo cierto es que, según él y otros expertos en la materia, este príncipe Gurdjieff, Félix Steven Manrique, ha contactado con jóvenes de todo el mundo a través de las redes sociales bajo ese u otro seudónimo. A través de Internet, habría conseguido captar no solo a Patricia Aguilar, sino también a otros muchos que ahora también formarían parte de su estrecho círculo sectario. Porque Gurdjieff es para sí mismo quien tiene la luz que puede alumbrar el mundo, veterano de guerras míticas. Si no fuera porque estamos, como dice el perito argentino, ante el líder de una secta, este hecho, la reclamación del trono de España y todos sus títulos podría pasar por un auténtico disparate.
Sin embargo, Félix Steven Manrique es ya considerado una amenaza real. Por Facebook, este hombre ha llegado a contactar con hasta 3.000 jóvenes a las que tenía agregadas. El príncipe Gurdjieff no se limita a decir que una invasión ovni está cerca. También escucha los problemas y apunta un detalle importante: el apocalipsis está cerca, y él ofrece la salvación a esa suerte de exterminio. De ese modo, logró, tras un largo proceso que duró meses, captar a la joven Patricia Aguilar. Tan solo tuvo que seguir su procedimiento habitual, ofrecerle una supuesta salvación que solo él mismo es capaz de proporcionar. Una auténtica amenaza. Por todo esto, el abogado argentino que ha presentado la denuncia contra el líder sectario peruano, solicita que se alerte a los controles aduaneros y de ingreso de viajeros desde el exterior, que en caso de que el denunciado quiera entrar a España sea detenido inmediatamente a fin de salvaguardar la vida del rey de España y ser procesado por sus falsificaciones y amenazas. No lo dice de broma. Gurdjieff, Steven Manrique, nunca oculta sus ansias de grandeza. Hábil tanto en el manejo de las tecnologías como en la búsqueda de jóvenes vulnerables, el príncipe Gurdjieff utiliza sus dotes de líder para satisfacer sus deseos sexuales, una asimetría de poder interpersonal que podría enmascarar sus propias inseguridades. Lo dice a El Español la psicóloga Carmele Sayans, coordinadora de Redune, Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad, en el País Vasco. Más expertos advierten de la peligrosidad de las ideas de este individuo. José Miguel Cuevas es doctor en psicología y miembro de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, AIAP. Tampoco para él pasan desapercibidos los delirios de nuestro protagonista, que pretende erigirse como sucesor de Felipe VI. Salvo que sus descripciones adornadas sean fruto de una simulación psicopática compleja, pudiera existir detrás un cuadro con delirios de autorreferencia, donde la persona cree ser un ser superior que se relaciona con múltiples personajes de la historia. Se autoproclama príncipe, refiere tener una gran cantidad de títulos nobiliarios y se codea e influye notablemente a gobiernos, naciones, etc. Incluso el destino de la humanidad pasa por sus manos. El drama para la familia. Sus padres le insistían una y otra vez en los mensajes. La joven se excusaba. Hija, ¿dónde estás? En Rumanía con un novio. Sus palabras le sonaban forzadas, impropias de ella. Como si otro hablase por su boca, Patricia mentía. No era en Rumanía donde estaba, sino en Perú. Ella se lo negó a los suyos, pero al tiempo se acabó descubriendo que ese era su paradero real. Hace unos meses este periódico confirmó que la joven se encontraba en el país andino. Llegó allí en un vuelo regular de la compañía Air Europa, procedente de Madrid. Un documento certificaba en aquel momento la entrada de la joven en el país latinoamericano. Era 7 de enero. Patricia dijo a sus padres, Alberto y Rosa María, que iba a pasar la noche en casa de unos amigos. Allí había una fiesta de cumpleaños. Era todo mentira. Patricia, en realidad, se había marchado a Murcia. El día 8 de enero, la joven, 18 años recién cumplidos, llegó a Madrid. Llevaba maletas, libros, también 6.000 euros del negocio de la familia. Iban a dar las 12 de la noche cuando Patricia se subió a ese avión rumbo al otro continente. Rumbo a una nueva vida. Rumbo a un nuevo círculo de amistades en el seno de una secta de magia negra. Pronto la familia comenzó a investigar el entorno de Patricia y halló al líder sectario. No cejan en su empeño de traerla de vuelta. Descubrieron las intenciones de Gurdjieff, su auténtica identidad. Aquí en España habrá más familias afectadas, pero nadie lo sabe, relata a este periódico Noelia, la prima de Patricia. Ella misma, para acceder a Gurdjieff y poder obtener pruebas del caso, comenzó a hablarle por las redes sociales. Fue ya hace unos meses. Noelia le preguntó, antes de nada, en qué lugar se encontraba en aquel momento. Estoy viajando por Sudamérica. Ando de un sitio a otro. ¿Vas con tus padres?, le preguntó ella. Sí, pero no con los terrenales. Voy con el Espíritu Santo, con mis padres eternos. Llevan meses detrás de él, investigándole hasta la saciedad para poder traer de vuelta a la joven Patricia. Es un tipo vago, prepotente, una sanguijuela. Sabemos que la ONG que él dice que tiene no hace ningún tipo de actividad.
Tiene una web donde no hay nada. Pero ellos dicen que Patricia trabaja allí. Ambos lo dijeron en televisión. Se refiere a la entrevista que la joven ofreció desde Perú para Telecinco. Esa búsqueda hasta el final les ha llevado a contactar en Perú con personas que también estuvieron en las redes sectarias del venerable maestro Príncipe Gurdjieff. Son grupos que se prodigan en la magia negra, en extraños y apartados rituales de los que Patricia, al parecer, participa. Con el tiempo, la familia de Patricia dio con una de esas chicas que estuvieron en el círculo más cercano de Feliz, Steven Manrique. Ella les proporcionó una prueba de que había contactado con él. Se trata de un correo electrónico que Steven Manrique envía a una iglesia gnóstica de Venezuela con su nombre. Es una forma de exhibirse ante la joven, para que ella vea el poder que tiene. Cree que es como para demostrarle el poder que él tiene. Mira lo que les he enviado, lo que les he dicho que soy. Cuando ella se salió del grupo, le obligaron a tomar ayahuasca, bebida tradicional de los indígenas amazónicos elaborada a base de plantas y con la que se pueden experimentar alucinaciones para que viera visiones y para que no se fuera del grupo, advirtiéndola de que si se iba a acabar en el infierno. Como ella nunca había confiado del todo en el Gurdjieff, trata de pavonearse ante ella al reenviarle ese correo. Transcribimos una parte del mismo. Omitiremos las repetidas faltas de ortografía y las mayúsculas. Investigue mis palabras. Invoquen al maestro Samael, al maestro Yeu, al maestro Diamond. Y confirmen mis palabras y quién es el que le remite estas cartas. Soy el VM. Gurdjieff, el maestro profetizado en la liturgia gnóstica. Ese que llaman conduce nos aparece en el trono de Ra. Soy el primer maestro que ha develado que la liturgia contiene profecías. Que el Nuevo Testamento, excluyendo el Apocalipsis, contienen profecías que no se han cumplido y que se están cumpliendo. Noelia, la prima de Patricia, lleva meses leyendo este tipo de mensajes. Son gilipolleces. Da hasta risa. Si no fuera por lo que es cómico. Parece un capítulo de Juego de Tronos que se tiene que batir con yo que sé quién. Él lo que hace es amenazar. Se siente que es enviado. Dentro de la gnosis no lo reconocen. No saben quién es. Él lo que hace es amenazar, como si yo ahora me sintiera que soy yo que sé, la Virgen María, y empiezo a escribir cartas al Papa diciéndole pues que se aparte, que es un impostor y que aquí estoy yo para salvar el mundo o que se pudran en el infierno si no se someten. Infiltrada en la secta. Para poder obtener más información sobre Gurdjieff, sobre Patricia y sobre los entresijos de la secta Gnosis, Noelia se dejó captar como una más. Quería comprobar desde el interior de la secta cómo su prima Patricia había sido obnubilada por Steven, cuáles eran sus procedimientos, que le cuenta a la gente para lograr nublarles el cerebro. Entró en un mundo sórdido y oscuro, de imágenes turbias y alegóricas, plagado de tipos realmente extraños. Ella misma nos lo cuenta. Intenté entender cómo capta esta gente. Encontré a una persona que podía tener relación con Steven. No tenía muy claro si era él o un amigo suyo. Pero tenía mucho que ver con un montón de blogs que tenía Steven. Empecé a decirle que tenía 17 años, que estaba enferma, que estaba agobiada, que el mundo me parecía una mierda. Empezó a decirme que si quería entrar en la gnosis que me podía ir mandando unas lecciones. Me dijo que lo primero era desvincularse de lo material, de las personas, de la familia, de la naturaleza. Me dijo que tenía que ir poco a poco. ¿Qué ocurrió? Intentaba ponerle como trampas. Que mi padre había escuchado alguno de los vídeos. Me dijo que no le hiciera caso a mi padre, al fin y al cabo. Me dijo que fuera disolviendo el ego. Quitando defectos. Claro, en ese punto hacen contigo lo que quieren. Llegó un punto que le pregunté si conocía al príncipe Gurdjieff. Este me empezó a decir que me alejara de él, que no era bueno. Entonces, me descubrí, al ver que no era él, decidí decirle que le había estado engañando y me acabó contando que era una persona estafada por él. Independientemente de lo que le hizo Steven, intentó captarme, quería que me aislara de todo. No me quedó más remedio que tomar lecciones de todo esto. He leído mucho y me queda mucho por leer. Estoy en contacto con varios expertos en sectas en Perú, en Chile, hablo con mucha gente y hemos participado en diferentes programas. No me ha quedado más remedio que aprender qué son y qué hacen. Hay algo que no ha cambiado.
Siguen sin olvidar el último día que Patricia estuvo en casa. ¿Cómo veis el futuro? Esperamos intentar que Patricia pueda ser libre. Que la gente se dé cuenta de que hoy en día se capta, y se capta por internet. La gente debe ser consciente de que ocurren este tipo de cosas. Patricia no era un bicho raro. Era una chica normal, absolutamente normal. 3. México, preocupación ante las neosectas de coaching coercitivo. Fuente, Reporteros Hoy. Neosectas de coaching coercitivo amenazan a la sociedad yucateca. Con este título el medio mexicano Reporteros Hoy ha publicado un artículo en el que se informa de que la impartición de talleres del llamado coaching coercitivo llegó a Mérida, Yucatán, México, y aunque el objetivo es la superación personal a través de la introspección para conocer las propias actitudes y potencializarlas, el lado oscuro de esa práctica alerta a los yucatecos toda vez que se trata de una neosecta. En las redes sociales ya circula una publicación de advertencia de esta práctica que alerta de este riesgo para la sociedad yucateca bajo las siglas CHR. Esta llamada nueva amenaza social presuntamente tiene presencia en el estado desde hace casi 2 años y provoca daño psicológico y emocional. En un estado donde se ha mantenido al alza la práctica del suicidio, el asunto se torna sumamente serio por las consecuencias de salud mental que son perjudiciales para quienes han sido víctimas de este abuso. Métodos de acción. El contexto de esta práctica referida en la página web grandesempresas.mx son testimonios que tienen en común los siguientes rasgos. Solo se llega por invitación. Por lo regular, un conocido habla sobre los maravillosos resultados que ha tenido el curso en su vida, fue como volver a nacer, y pide, insiste, exige a la persona que se dé la oportunidad de ser feliz. Nunca revela los métodos y reglas que tiene la organización. Asimismo, defienden principios atractivos. Superación personal, camino a la plenitud, derecho a ser feliz, cambio individual para transformar al mundo, inventar el futuro. Los cursos, por lo general de 3 niveles, tienen horarios extensos y resultan extenuantes para quienes participan, aplican técnicas de choque y coercitivas. Para todo esto, se exige la firma de un compromiso de confidencialidad, usan jerga propia, maneras de crear, maneras de evadir, body, nerd, feedback, reclaman compromiso con la compañía, trabajo gratis, enrolamiento forzoso y tiene una estructura piramidal con líderes incuestionables y doctrinas rígidas de superación. Entre las empresas que ofrecen este tipo de programas, se mencionan, entre otras, las siguientes: Descubrimiento Vital, Atlantis, Easy, Leaders Work, Live, Free Goals, Live Now, Live Training, Misión México, SL Training. Stratega Live y Transformación Humana. Alerta Ciudadana. En muchos casos, van cambiando de nombre con lo que evitan las malas referencias y, aseguran, el pago de impuestos. Algunos de sus graduados alertan sobre el posible daño que pueden causar a los participantes, no solo económico sino psicológico. De hecho, hay una petición ciudadana, presentada por Gabriela Cisneros ante el Congreso, para prohibir y criminalizar el coaching coercitivo en México. En dicha petición se establece lo siguiente. Durante los últimos años han proliferado en México los llamados talleres de liderazgo, o talleres de desarrollo humano, que emplean el coaching coercitivo con fin de lucro a través de la manipulación psicológica de los asistentes. Estos talleres obedecen a un esquema multinivel piramidal al cual se ingresa a través de enrolamiento. A las personas que han cursado el taller se les obliga a cubrir una cuota de enrolados para poderse graduar como líderes. Asimismo, durante el transcurso del mismo se somete a los asistentes a humillaciones y largas jornadas de sesiones con pocas horas de sueño, se les impide ir al baño e ingresar artículos personales, sobre todo celulares, hay gritos ofensivos y está prohibido hablar entre los asistentes. Estos talleres son conducidos por coaches, sin licencia profesional para ejercer como psicólogos, sin embargo, inducen a quiebres emocionales y probables brotes psicóticos a los asistentes sin hacerse responsables del manejo de las dinámicas. Desde la perspectiva legal existe una usurpación de la profesión penalizada en el Código Penal Federal, capítulo 7, artículo 258.
Por otro lado, al no estar regulados por ninguna dependencia formal, detectamos que no emiten facturas y el dinero que cobran por taller, alrededor de $15,000, así como el que colectan sus integrantes para supuestos donativos filantrópicos, que llegan a sumar $100,000, no es declarado ante el SAT, tampoco se emite recibo a los asistentes de este donativo. Las instalaciones donde se imparten los talleres son rentadas y funcionan clandestinamente, pues por fuera generalmente no hay letreros ni anuncios que indiquen que ocupan aquel lugar. Cabe mencionar que este tipo de talleres ya han sido prohibidos y exhibidos en países como Argentina, después del caso Argentina Works, así como en Francia. México no debe ser tierra firme para estos charlatanes defraudadores debido al vacío legal y la falta de interés o desconocimiento por parte de las autoridades ante este tipo de prácticas sectarias y abusivas que atentan contra la integridad, dignidad y patrimonio de las personas. Coaching de evolución humana. En las redes sociales la denuncia es que ya están en Mérida para seguir aquí ese lucrativo modelo de negocio, basado en la manipulación irresponsable de la mente de las personas. De cada una de estas neosectas, no faltan los miembros que deciden emprender su propio camino y es así como han proliferado este tipo de organizaciones. En Mérida, una de las que más suenan, y a la única que he identificado, ya sin lugar a ninguna duda como organización de coaching coercitivo, es CEHR, se autodefinen como coaching de evolución humana. Lo lamentable es que mucha gente que participa en esta organización, no tiene ninguna mala intención, pero eso es lo que hace más peligrosas a esas organizaciones porque mucha gente confía en las personas que están ahí y aceptan la invitación a entrar por la credibilidad de quien los invita. Existe una iniciativa presentada por la Comisión Mexicana de Profesionales de la Psicología, AC, para que se determine la prohibición y criminalización del coaching coercitivo en México, misma que le fue entregada el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Creo que si algunos paisanos nuestros han llegado a ese tipo de medidas, es hora de que encendamos todas las alarmas en nuestro estado, alertó un yucateco en su página de Facebook. Una sola vida humana en peligro, creo que es suficiente razón para movilizarnos, les puedo afirmar que estamos ante ese riesgo. No repitamos historias en Mérida, en aquello de levantar la voz hasta que se consume una tragedia previamente advertida, concluye así su publicación. 4. Detenciones en una secta paramilitar de EEUU, por abuso sexual infantil. Fuente, AP. Autoridades que investigan una secta paramilitar de impronta cristiana por abuso sexual infantil señalaron que están indagando si el grupo localizado en Nuevo México, EEUU, introdujo a los niños ilegalmente en el país. Según informa Associated Press, ex miembros del grupo dijeron que los líderes los mantuvieron a ellos y a los niños viviendo en esclavitud en el complejo de la secta. Delitos con menores de edad. Tony Mays, sheriff del condado de Cibola, comentó el pasado 23 de agosto que los investigadores encontraron numerosos niños durante una redada que se efectuó el día 20 en los Cuerpos Armados de Entrenamiento Agresivo para Misiones de Cristiandad, Aggressive Christianity Missions Training Corps, en Fence Lake, que se ubica en un lugar remoto. Se desconoce de dónde exactamente vinieron los niños porque, al parecer, la secta impidió que los miembros notificaran los nacimientos a los oficiales estatales, según dijo Mays. Un ex integrante de la secta dijo que el grupo trajo ilegalmente a Estados Unidos por lo menos a un niño de una de sus misiones en el extranjero, que de acuerdo a su web opera en África, India y Filipinas. Los niños fueron entrenados para evitar hablar con las autoridades y ocultarse de ellas, comentó Mays. Durante la redada, las autoridades arrestaron a 3 miembros de la secta en relación con la investigación sobre el abuso infantil y el abuso sexual de menores. Arrestos y acusaciones. Un ex miembro del grupo fue arrestado en Truth or Consequences, localidad de Nuevo México. Una de las líderes de la secta, Deborah Green, fue arrestada por cargos que incluyeron el no haber informado del nacimiento, abuso infantil y penetración sexual de un menor. Peter Green, también conocido como Mike Brandon, enfrenta 100 cargos de penetración sexual criminal contra una menor, ya que se sospecha la violación de una niña, por lo menos 4 veces a la semana, desde que tenía 7 años, de acuerdo con los documentos del tribunal.
Joshua Green, hijo de los fundadores de la secta, Deborah y James Green, fue acusado de no notificar un nacimiento. Stacey Miller enfrenta un cargo de abuso intencional de menores de 12 a 18 años, soborno de un testigo y por no haber notificado un nacimiento. En un comunicado, el grupo catalogó los alegatos como totalmente falsos. No sabemos quiénes son todos los acusadores, aunque las acusaciones son solo repeticiones de antiguas mentiras que han sido investigadas y han demostrado ser ataques maliciosos en contra de un ministerio legítimo, dice el comunicado. ¿Cómo se hizo la investigación? La redada siguió a una investigación de 2 años de la secta por parte de la oficina del sheriff del condado de Cibola en relación con la muerte de Enoch Miller, de 12 años, hijo de Stacey Miller, en 2014. Mace comentó que los ayudantes del sheriff llegaron por sorpresa al complejo de la secta en Fence Lake durante los servicios religiosos para asegurarse de que arrestarían a todos los miembros del grupo de una sola vez. Dijo que las autoridades estaban preocupadas de que miembros armados del grupo trataran de bloquear los arrestos. El sheriff comentó que se encontraron armas y silenciadores que entregaron a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, de Estados Unidos. Ex-integrantes del grupo dijeron que se sintieron aliviados al enterarse de los arrestos. Manifestaron que los líderes de la secta abusaron físicamente de miembros adultos y niños y los forzaron a trabajar en condiciones de esclavitud. Comportamiento de la secta. Era esclavitud, comentó Julie Gudiño, de 50 años, integrante de la secta entre 1984 y 2004. Deborah Green me comentó que Dios estaba enojado conmigo, y me hizo sacar la maleza, mover piedras y hacer todo tipo de trabajo físico como castigo. Gudiño comentó que Green retuvo a su hijo de 8 años y amenazó con dañarlo si ella no terminaba sus tareas y posteriormente se enteró de que los miembros de la secta habían abusado físicamente del niño. Me pegaron en la cabeza con una tabla, dijo. Me provocaron un corte, agregó. La ex seguidora Maura Alana S.C. Mierer comentó que fue forzada a vivir en un cobertizo sin baño y con poca comida. Eventualmente escapó y demandó exitosamente a la secta en California antes de que los líderes reubicaran sus instalaciones en Nuevo México. Me da gusto saber que Deborah Green está en la cárcel, que es donde debe estar, comentó Carla DeChant Berg, cuyo hermano, Chris DeChant, fue un miembro de la secta que murió en el complejo en 2013. Todo lo que han hecho es desbaratar familias y provocar dolor. La organización se describe a sí misma como agresivos y revolucionarios por Jesús, y ofrecen un paquete gratuito de municiones espirituales a cualquier persona que les escriba. Las fotografías en la web del grupo muestran a miembros vestidos con ropa de estilo militar y en misiones en África. El sitio está lleno de lenguaje antisemítico e insultos contra los homosexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo, provocando que el Centro Legal de Pobreza en el Sur incluyera a los cuerpos de entrenamiento agresivo para misiones de cristiandad como un grupo racista. 5. India, varias muertes en los disturbios tras la condena de un gurú. Fuente, varios medios. Turbas desbocadas en una población del norte de la India provocaron al menos 13 muertos, AFP da la cifra de 32, y varios incendios después de que un tribunal declaró culpable al líder de una secta de violar a 2 discípulas, tal como informaron la policía y el director médico de un hospital. La policía usó cañones de agua para tratar de dispersar la multitud, según informa Associated Press. Sentencia, y reacción violenta. Más de 15.000 efectivos paramilitares y de policía, algunos a caballo, ocuparon las calles de la población de Panchkula. La violencia dejó hasta el momento 13 muertos y un centenar de heridos, dijo el Dr. V.K. Bansal, jefe médico del hospital estatal de la localidad. Las turbas incendiaron edificios del gobierno, atacaron a la policía y los periodistas de televisión, destrozaron las ventanillas de las camionetas de los medios y equipos de transmisión. El tribunal anunció el veredicto el pasado 25 de agosto, después de los alegatos finales en el juicio al gurú, que ha durado 15 años.
El líder sectario, que se hace llamar Santo Dr. Gurmeet Ram Rahim Singh Insan, se había declarado inocente de la violación de 2 mujeres en su ashram en 2002, y ahora ha quedado preso en una cárcel de la vecina localidad de Rohtak, estado de Haryana. La audiencia de sentencia estaba prevista para el 28 de agosto, dijo el fiscal HPS. Verma. Según publicaba Europa Press, podría ser condenado a entre 7 y 10 años de prisión. Las autoridades municipales de Panchkula temían que un veredicto de culpabilidad provocaría violencia entre las decenas de miles de discípulos que acamparon durante la noche a la espera del veredicto. También se registraron actos de violencia en los estados vecinos de Haryana y Punjab, según la policía. Se incendiaron estaciones ferroviarias en Malaut y Bayuana, lo mismo que un vagón de ferrocarril vacío en la estación Anand Vihar de Nueva Delhi. Las turbas también atacaron a la policía en Sirsa, donde se encuentra el ashram del gurú, según la policía local. Una secta con un líder extravagante. La secta Dera Sacha Sauda, que dice tener 50 millones de seguidores, hace campañas por la alimentación vegetariana y contra el consumo de drogas. Realiza obras de beneficencia como la organización de bodas para parejas pobres. Sectas como esta tienen legiones de seguidores en India y muchos de sus líderes tienen milicias fuertemente armadas para su protección. Solo hay que ver que cuando el gurú salió de su ashram para la audiencia tras la que ha sido encarcelado, lo acompañaba una caravana de 100 vehículos. Con aspecto de estrella de rock, Gurmeet Ram Rahim Singh es uno de los gurús más poderosos de la India y para miles de personas tiene un estatus de deidad. Es una figura bastante extraordinaria, explicó Justin Rowlett, de la BBC con cientos de miles de seguidores. Según Rowlett, el gurú se traslada en moto y ha salido en varias películas propias. Ha publicado media docena de videos musicales y toca frecuentemente en conciertos de rock, que suelen atraer a decenas de miles de seguidores. La página web de Dera Sacha Sauda asegura que se trata de una organización espiritual y de bienestar social que predica y practica el humanitarismo y el servicio altruista a los demás. Dice hacer campaña en contra del feticidio femenino y en favor de reformas para las trabajadoras sexuales. También dirige escuelas y varios hospitales. Ram Rahim Singh es descrito por sus devotos en muchas páginas de internet como un santo, además de autor, inventor, científico, filósofo, filántropo, activista por la paz y el humanista definitivo. En los últimos meses, el gurú ha estado rodeado de polémica, con acusaciones de que forzó a 400 de sus seguidores a ser castrados para acercarse a Dios. También se enfrenta a un juicio por asesinato, una acusación que ha sido desmentida por un portavoz de la secta. Ha sido rechazado por los líderes de la religión Sikh, que le acusan de insultar y denigrar su fe. La agencia EFE informa de que, según su biografía, Singh descendió del cielo, en 1967 en un pueblo del estado de Rajasthan, noroeste, y de niño entró en contacto con la secta a través de su padre, hasta que a los 23 años fue nombrado líder de la organización espiritual. El polifacético gurú es además rockero, capaz de vender 3 millones de copias en 3 días en 2014 de su disco Highway Love Charger, y actor protagonista de una película psicodélica inspirada en su vida que llenó las salas indias hace 2 años. Condena a prisión. Finalmente, el pasado 28 de agosto, la Corte Especial de la ciudad de Panchkula, Haryana, India, ha sentenciado a Gurmeet Ram Rahim, el jefe de la secta Dera Sacha Sauda, a 20 años de prisión por violar a 2 de sus seguidoras y tras superar un examen médico, le asignarán una celda, informan medios locales de los que se hace eco RT. El director general de la comisaría de Haryana, B.S. Sandhu, asegura que la violencia ha dejado al menos 38 víctimas mortales en las ciudades de Sirsa y Panchkula y ha provocado más de 250 heridos. Además, durante las protestas se han registrado hasta 52 casos de vandalismo, por los cuales siguen detenidas 926 personas.
En el medio digital público leemos que hasta la cárcel de Sunaria, en el distrito de Rohtak, del estado de Haryana, norte, se trasladó en helicóptero un magistrado para leer el fallo, 20 años de prisión para Singh GH y una indemnización de 1,4 millones de rupias, unos 18.500 euros, a cada una de las víctimas, según informó la agencia local IANS. Las acusaciones de violación. En 2002, una de las mujeres pertenecientes a la secta denunció en una carta dirigida al entonces primer ministro indio, Atal Bihari Vajpayee, que fue violada y las condiciones en las que vivían sus compañeras en el ashram, templo, de la localidad de Sirsa en donde convivían con Singh GH. En la misiva que dio inicio al caso ahora ya cerrado, la joven anónima aseguraba que el santón amenazó con matarla y utilizar su influencia política contra ella si no accedía a mantener relaciones sexuales con él. Así, me violó. Durante los últimos 3 meses, mi turno vino cada 25 o 30 días. Ahora me doy cuenta de que estaba violando a otras chicas. No quiero morir, pero quiero contar la realidad de Dera Sacha Sauda, relató. Finalmente, en 2008, 2 mujeres se decidieron a testificar contra el gurú por violación, un juicio que casi una década después ha concluido con la condena al líder religioso. La veneración que millones de indios de las zonas rurales sienten por sus gurús explican que los políticos se esfuercen menos en combatirlos que en adularlos, afirma Adrián Foncillas en el periódico. El primer ministro, Narendra Modi, aplaudió la briosa limpia de las calles de Singh GH en 2014. El gurú había pedido ese mismo año el voto a su partido, Bharatiya Janata Party, y varios de sus ministros compartieron escenario con él cuando ya estaba siendo procesado por violación. El pasado 27 de agosto, tras la sentencia por violación, Modi se limitó a mostrar su preocupación por la violencia. 6. Italia, confirman la condena al gurú de la secta Archeon por hacerse pasar por psicólogo. Fuente, varios medios. Para el delito de ejercicio abusivo de la profesión de psicólogo no se necesita un método, sino que es suficiente un fin y un presupuesto, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos psíquicos. Así comienza la noticia del medio italiano Il Sole 24 Ore en la que Patricia Masiochi informa de que el Tribunal de Casación, basado en este principio, ha confirmado la condena del gurú fundador de la secta Archeon por los delitos de asociación para delinquir y abuso de la profesión de psicólogo. El condenado se llama Vito Carlo Moxia, un dato fundamental que no ofrece el medio italiano. Sin embargo, puede consultarse en el documento de la sentencia, que ha publicado en su página web la psicóloga italiana Lorita Tinelli, experta en sectas. Presentamos la información gracias a la traducción realizada por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. Los psicólogos, legitimados para denunciar. El Tribunal Supremo, en su sentencia 39.339 hecha pública el pasado 22 de agosto, afirma en primer lugar el derecho del orden de psicólogos a constituirse en parte civil en el proceso, rechazando la objeción que sobre este punto había hecho el demandante. Esta constitución es posible cuando no se basa únicamente en el daño a los intereses morales de la categoría profesional, sino también en el daño patrimonial que, aunque indirectamente, derive de la competencia desleal por parte de personas no capacitadas. Y para los jueces fue ciertamente competencia desleal y ejercicio abusivo de la profesión, el camino de desarrollo y de conocimiento personal, propagado en los seminarios de Archeon. Caminos que, según la defensa, no eran más que una evolución del Reiki, la práctica espiritual utilizada como terapia alternativa para dolencias corporales y mentales. Los jueces de apelación habían verificado que los asistentes se dirigían a la asociación con la esperanza de resolver sus problemas psicológicos a través de la psicoterapia. Un apoyo que los maestros no negaban, yendo a sondear las esferas más íntimas y ocultas de los adeptos, insinuando sospechas atroces sobre su pasado. El daño a los adeptos. De un informe técnico de la Fiscalía del Tribunal de Bari se desprende que, según los maestros de la secta, los padres solían transmitir valores perversos a sus hijos, casi siempre la madre que como mujer, se dedicaba principalmente a relaciones perversas. La única función noble reconocida al sexo femenino era ser una tierra fértil destinada a dar a luz al hijo del guerrero.
El resultado de una introspección tan iluminada no era la serenidad deseada, sino un sobresalto y graves riesgos para la estabilidad psíquica de los asistentes a los seminarios. No es de extrañar la constitución de una parte civil por parte de los psicólogos. El Tribunal de Casación señala que el artículo 348 del Código Penal, relativo al abuso de profesión, es una norma general que debe combinarse con las demás que regulan las profesiones para las que está prevista la habilitación. Se aclaró que para ejercer de psicólogo sirve un título específico o un título en medicina y cirugía, más los cursos de especialización requeridos. Los jueces niegan que sea necesario, para impugnar el delito, el uso de métodos particulares, científicamente probados o no. Es suficiente que la conducta tenga como presupuesto hacer el diagnóstico y cómo curarlo. De hecho, la norma pretende impedir que la salud mental del paciente sea puesta en riesgo por aquellos que pueden manipularla, dañándola. El daño al orden de psicólogos resultaba evidente tras examinar la estructura de Archeon y su modus operandi. El boca a boca, folletos, publicidad a través de internet, presentaciones gratuitas de los cursos, todo estaba dirigido a reunir a tantos participantes como fuera posible para maximizar los beneficios. Los adeptos, después de haber invertido un capital significativo en los seminarios, permanecían vinculados al grupo incluso con la esperanza de hacer producir, una vez que llegaran a ser maestros, el título dado por el gurú. Todo esto prueba el engaño del delito, y que se trataba, ciertamente, de una asociación para delinquir. Un grupo abusivo y peligroso. Según explica en su página web la psicóloga Lorita Tinelli, después de tantos años hemos llegado a la etapa final de un camino largo, judicial y no solo, que ha sido increíble, y que aún hoy trae consigo, un proyecto de ocultación de la realidad, de denigración y de intimidación a las víctimas y a los que han denunciado. La experta recuerda que uno de los maestros de Archeon, Francesco Antonio Morello, ya había sido condenado definitivamente en 2012 por abuso sexual, comportamiento hecho posible también gracias a su papel de maestro en el grupo. Por eso muestra su satisfacción porque en la sentencia de casación queda claro que el método Archeon de Moxia era abusivo y peligroso, de manera que no solo se cierra definitivamente la cuestión en la esfera judicial, sino que también confirma mi hipótesis inicial y me da la razón sobre los motivos por los que denuncié públicamente el asunto. En los medios de comunicación se habló en su día de 10.000 personas en torno a la secta Archeon, con sede en Bari. Un extenso informe presentado ante el Senado italiano por el psicólogo Luigi Corvaglia da los detalles sobre el funcionamiento del grupo y su carácter destructivo. 7. La actriz Elizabeth Moss defiende públicamente la Iglesia de la Cienciología. Fuente: El Mundo, La Vanguardia. De la actriz Elizabeth Moss se sabía que se había criado en la Iglesia de la Cienciología, pero hasta ahora nunca se había pronunciado al respecto. Es una cuestión privada, fuera de los límites, dijo en una entrevista concedida a The Guardian. Ahora, justo cuando vive un momento profesional de oro, la protagonista de la serie The Handmaid's Tale, El cuento de la criada, en español, ha hablado. Y lo ha hecho para defender las creencias religiosas de L. Ron Hubbard, padre de la cienciología. El episodio tuvo lugar en la cuenta de Instagram de la actriz, según informa Ángela Castillo en el diario español El Mundo. Concretamente, en la foto que Moss compartió para celebrar el cierre de la primera temporada de la serie de HBO. Entonces, una seguidora de la ficción basada en la novela distópica de Margaret Atwood preguntó a la intérprete si después de encarnar a Offred, criada de la República de Gilead obligada a mantener relaciones sexuales con su comandante, su amo, en aras de garantizar la fertilidad del país, le había hecho pensar 2 veces en la cienciología. Tanto Gilead, un Estados Unidos ficticio gobernado por políticos teócratas, como la cienciología creen que todas las fuentes externas, es decir, las noticias, son malvadas o están equivocadas. Es simplemente muy interesante. Lejos de callarse, la estrella de The Handmaid's Tale decidió contestar: esta afirmación es rotundamente falsa, sentenció Moss. Y añadió: la libertad de religión y la tolerancia, así como el entendimiento de la verdad y la igualdad de todas las razas, religiones y creencias son aspectos extremadamente importantes para mí. Los más importantes, probablemente.
Por eso, Gilead y The Handmaid's Tale me tocaron a un nivel muy personal. Gracias por esta pregunta tan interesante. Esta respuesta es algo insólita, pues Moss siempre se ha mostrado reacia a hablar de la cienciología. No obstante, nunca ha negado su simpatía hacia esta ideología. Sé que de mí se piensa que soy esa clase de persona a la que le gusta hablar sobre todo. Pero no, entiendo la curiosidad, también la fascinación que ese asunto despierta. Yo también me intereso por cosas que no son de mi incumbencia. Como cuando alguien rompe con alguien. Quiero saber todo al respecto. Pero todo el mundo tiene derecho a la privacidad, declaró en el año 2016 en una charla con el rotativo británico. Las declaraciones de Moss en Instagram han revolucionado a los seguidores de la producción de HBO. De hecho, el revuelo ha sido tal que la intérprete se ha visto obligada a borrar todos los comentarios de la imagen. Elizabeth Moss no es la única celebrity que se ha mostrado partidaria de la cienciología. Tom Cruise, John Travolta, el también actor Jeffrey Tambor, Transparent, o Nicole Kidman han mostrado su apoyo a esta ideología norteamericana. Por otra parte, el diario español La Vanguardia ha publicado un artículo de Pérez Sola Gimferrer en el que el periodista señala que Moss es la candidata perfecta. No es su primer trabajo de primer nivel, Mad Men, la narración depende absolutamente de su interpretación, aguanta los primeros planos como un jabato, y tiene centenares, su vehículo de lucimiento está de rabiosa actualidad por el contexto político de los Estados Unidos y existe la idea que los Emmy le deben un premio aunque solamente tiene 35 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Incomoda que sea ciencióloga, fe en la que ha sido educada y que siembra cierta dosis de hipocresía sobre su candidatura. De verdad la mayor representante de esta crítica contra el integrismo pertenece a una religión tan opaca como esta y considerada una secta por sus detractores, que no son pocos. Si encima le sumamos que Leah Remini, Scientology and the Aftermath, una docuserie en contra de la llamada Iglesia de los Famosos, tiene 2 nominaciones al Emmy y está generando un aplauso unánime, su fe puede ser la razón que buscan sus detractores para apoyar otra actriz. Las rivales: Viola Davis, como defender un asesino, Claire Foy, The Queen, Kerry Russell, The Americans, Evan Rachel Wood Westworld, y Robin Wright, House of Cards. Davis ya tiene un Emmy por esta misma serie y, de no ser por su importancia en la industria y sus incursiones cinematográficas, posiblemente ni estaría nominada esta vez. También habría que descartar a Kerry Russell por una serie tan minoritaria como The Americans. Si no obtuvo el premio en 2016 cuando la serie de espías estaba recibiendo sus mejores críticas, se lo llevó una ahora ausente Tatiana Maslany por Orphan Black. Tiene menos opciones este curso con una temporada transicional y que ha hecho desaparecer la ficción de la categoría de mejor drama. 8. Ecuador, acusan a un chamán de agresión sexual en ritual con ayahuasca. Fuente: El Comercio, El Universo. El uso de la ayahuasca, bebida alucinógena, quedó prohibido en los rituales Sáchilas, un pueblo indígena ecuatoriano, hasta que no se investigue la supuesta agresión sexual a una turista tras la toma de este brebaje. Así lo anunció Mateo Calazacón, dirigente Sáchila. Lo leemos en el diario El Comercio, en una crónica firmada por María Victoria Espinosa. Calazacón señaló que una turista denunció en la Unidad de Policía Comunitaria, UPC, la aparente violación y enseguida el caso fue trasladado a la Policía Judicial de la provincia de Santo Domingo. Al parecer, la turista había agendado una cita con el chamán el pasado 27 de agosto para que le realizara un ritual de sanación a ella y a su esposo. Cuando la mujer ingresó en el consultorio, supuestamente ingirió la ayahuasca y el chamán habría abusado de ella. Según leemos en El Universo, el supuesto poné curandero, le habría dado un brebaje que le hizo vomitar y estuvo a punto de perder el conocimiento. Él se habría quitado su vestimenta y mostrado sus genitales. La mujer, de 31 años, salió corriendo y acudió donde su esposo que la esperaba fuera del consultorio. Versiones de los moradores del lugar refirieron que el acusado habría huido. Respuesta del entorno del chamán. Pero la familia del chamán niega esas acusaciones.
Ellos señalan que cuando se trata de parejas, el ritual no se hace por separado y que además el Sáchila no le suministró la bebida a la turista, porque ella estaba en período de lactancia. Nos quieren hacer daño, porque somos un centro cultural en el que los extranjeros confían. Pero estamos investigando y ya tenemos asesoría legal, manifestó el hermano del Sáchila acusado. Calasacón señaló que según el artículo 138 de los estatutos sáchilas, cuando existe presunción en casos de violación o asesinato no se aplica la justicia indígena sino que el caso se traslada a la fiscalía para que sea la justicia ordinaria la que dictamine la culpabilidad o inocencia. Hasta que no haya un fallo judicial, el centro cultural y turístico donde sucedió el percance fue clausurado. Si el compañero es inocente haremos todo lo posible por limpiar su nombre y el del centro. Pero si es culpable una de las opciones es la expulsión de la nacionalidad. Los familiares señalaron que confían en que la verdad salga a la luz pero que el nombre de su familiar y su reputación como pone curandero quedará manchado. Hasta el pasado 30 de agosto no se ha detenido al sospechoso, según la fiscalía. Pero las investigaciones continúan. Esta sería la tercera investigación que se abre a miembros de la nacionalidad sáchila por el delito de violación en los últimos 3 años. En 2015, 2 sáchilas fueron sentenciados por casos de tentativa de violación. 9. Madame Blavatsky, la vidente que estafó a Edison. Fuente, El Español. La segunda mitad del siglo XIX vivió una revolución científica y tecnológica sin precedentes. La teoría de la evolución golpeó en la línea de flotación el relato bíblico, el marxismo buscó dar una explicación científica a los cambios sociales y el dominio de la electricidad abrió las puertas a nuevos medios de transporte y comunicación que empequeñecieron el mundo. Lo cuenta Miguel A. Delgado en El Español. Muchos proclamaron el triunfo de una razón que arrinconaría por fin la herencia de siglos en los que las religiones y las supersticiones habían servido para explicarlo todo. Sin embargo, contra todo pronóstico, hubo toda una explosión de fenómenos que renovaban la espiritualidad para enfrentarse a lo que consideraban un materialismo que amenazaba con arrasarlo todo. En este contexto, modas como el espiritismo hicieron furor, en muchos casos vestidas además con ropajes que pretendían otorgarles una apariencia cientificista. Abundaron los médiums y los visionarios, pero nadie llegó al nivel e influencia de Madame Blavatsky. Nacida un día como hoy de 1831 como Elena von Hahn en Yekaterinoslav, actual Ucrania, era hija de un oficial del ejército ruso y de una noble que además era novelista. Se cambió el apellido a Blavatsky tras un efímero matrimonio a los 17 años con el vicegobernador de Armenia que le doblaba la edad y de cuyo domicilio huyó sin haber consumado el matrimonio. Búsqueda espiritual. A partir de ese momento, Blavatsky afirmó haberse embarcado en un viaje de búsqueda espiritual, ordenado por un maestro hindú que se le habría aparecido en sueños y visiones desde la infancia, y con el que posteriormente se habría topado en una calle de Londres en 1851. Ese viaje que la habría llevado a lugares como Constantinopla, Egipto o Tíbet, que habría logrado visitar tras varios intentos infructuosos, pues en aquel momento era una zona prácticamente inaccesible para los occidentales, la habría puesto en contacto con un saber ancestral conservado por unos maestros o mahatmas. El problema es que cuando en 1874 Blavatsky concedió una entrevista en Estados Unidos relatando su odisea, resultó imposible, y aún lo es en nuestros días, corroborar sus afirmaciones. Por el contrario, y como afirma el mago y perseguidor del fraude paranormal James Randi en su Encyclopedia of Claims, Frauds and Hoaxes of the Occult and Supernatural, de lo que sí que hay constancia es de que en ese tiempo desempeñó varios oficios, como profesora de piano, jinete de circo o ayudante de un medium, donde habría aprendido los trucos que estos empleaban para simular apariciones fantasmagóricas y fenómenos sobrenaturales. En 1875, Blavatsky y su compañero Henry Olcott, siempre siguiendo las instrucciones de los maestros, que ella supuestamente recibía telepáticamente por comunión espiritual, fundaron la Sociedad Teosófica para extender un conocimiento que superaría la dicotomía ciencia-religión y dejaría atrás las creencias tradicionales a partir de un saber arcano procedente de la India.
De hecho, trasladaron la sede de la sociedad a Adyar, en la India, donde aún permanece. La fama de la teosofía, apoyada en libros de gran éxito de Blavatsky como Isis sin velo o La doctrina secreta, creció rápidamente, atrayendo a muchas figuras destacadas de la época como Edison. No obstante, la denuncia de varios seguidores del fraude que se ocultaba en las prácticas de la sociedad llevó a la fundadora a abandonar la India en 1885 para establecerse en Londres. De la teosofía a la New Age. Pero no acabaron ahí sus problemas, pues en Inglaterra tuvo además que enfrentarse a una demoledora investigación por parte de la Sociedad para la Investigación Psíquica que descalificó la actividad teosófica como fraudulenta. Un siglo después, la sociedad reconocería que el método seguido en la investigación no fue impecable, lo que ha dado alas a los teósofos para contrarrestar toda crítica hacia sus creencias. Blavatsky falleció de gripe en Londres en 1891, a los 59 años de edad. Tras su muerte, la teosofía vivió varias crisis y cismas, y su influencia se extendió a lugares oscuros como el Tercer Reich, donde muchos altos cargos del partido se declararon seguidores de esa doctrina. Pero su huella llega hasta nuestros días, como afirma Mauricio José Schwartz en La izquierda Feng Shui, Ariel. La doctrina de Madame Blavatsky sentó las bases para numerosos movimientos que vinieron después, como gran parte de la contracultura de los 60 y todo el movimiento New Age. Blavatsky logró la hazaña de doble pensar, de rechazar parte de la ciencia moderna, se declaró antidarwinista, por ejemplo, y de asumir como verdad otras partes que resultaban convenientes a su cosmogonía manufacturada. Los verdaderos científicos le daban la razón, los otros eran malvados o servían a oscuros amos. Este esquema dual se repetirá en los siglos XX y XXI respecto de la medicina, la física, la biología, la genética, la ecología y otras disciplinas, que se valoran ideológicamente antes que por los méritos de sus datos, hechos y pruebas. 10. Argentina, informe forense considera psicótica a una vidente que dice ayudar en desapariciones. Fuente, varios medios. La Justicia Provincial de Tierra del Fuego, Argentina, dio a conocer el pasado 22 de agosto el informe psiquiátrico sobre la supuesta vidente del caso Sofía Herrera, Verónica Contreras de los Santos, quien acusa a los padres de la niña de haberla enterrado en el patio de su casa y por la cual la justicia le prohibió referirse al tema. Cuadro de psicosis. El informe psiquiátrico forense fue requerido por el Juzgado de Instrucción N Grado 1 del Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Daniel M. Cesari Hernández, en el cual el médico psiquiatra Jorge Pérez Artazo informó de que la mujer presenta ideas patológicas que la apartan de la realidad. Lo leemos en Ushuaia 24. El profesional especificó en el informe N grado 214/16 que tales características constituyen el cuadro de psicosis por el cual Verónica Contreras de los Santos presentaría una alteración morbosa de sus facultades mentales que le impedirían comprender la criminalidad de sus actos y o dirigir sus acciones. El 26 de septiembre de 2016, el ex juez de instrucción N grado 1, Dr. Eduardo López, ordenó a Verónica Contreras la prohibición de acercamiento y contacto respecto de María Elena Delgado, Fabián Herrera, padres de Sofía, y de todo su grupo familiar, así como permanecer alejada de su domicilio y lugares que frecuentaran. Además ordenó a la supuesta vidente de Mendoza y radicada en Río Grande que se abstenga de referirse al tema en redes sociales, publicaciones o todo tipo de medios de comunicación, bajo pena de multa. Su papel en el suceso. Verónica Contreras de los Santos, que se autodenomina clarividente, ha insistido siempre en que Sofía Herrera, desaparecida a finales de septiembre de 2008, está muerta y enterrada en su propia casa. La desaparición de la menor ocurrió el 28 de septiembre de 2008 cuando María Elena Delgado, su marido y la niña, que por entonces era su única hija, decidieron ir a un campín a 58 kilómetros de Río Grande, camino a Ushuaia, junto con un matrimonio amigo, que tiene 3 hijos. La niña bajó del auto con el padre y junto a los demás nenes fueron a buscar un lugar para preparar el asado hasta que a los pocos minutos todos regresan pero Sofía ya no venía en el grupo y comenzó la pesadilla. En 2010 Verónica Contreras se encadenó frente a la casa de la familia de Sofía, tal como informaba Minuto 1.
Yo nací vidente, tengo un don y estudié durante muchos años, me he llegado a elevar a la parapsicología, aseguró entonces a la prensa. Además, pedía la autorización judicial para entrar en la vivienda y así, realizar mi estudio a través de mis percepciones que no ocasionan gasto. En aquel momento, el padre de la menor buscaba a su hija en la localidad chilena de Iquique, tras la pista que le brindó otro vidente. En 2015, 7 años después de la desaparición, la vidente afirmaba que llevaba 6 años en que insisto en que me dejen demostrar dónde está, reclamando poder ingresar a la casa de la familia Herrera para comprobar su teoría de que falleció en un accidente doméstico y que, por miedo, los padres la ocultaron. Lo leemos en Big Bang News. Según detalló entonces en una entrevista realizada por Día del Sur, quiero que el señor juez y también a los padres de Sofía que me permitan ingresar para percibir dentro de casa, cerca de una puerta balcón donde hay un pequeño patiecito, de 2 por 3 metros, donde también hay una pequeña churrasquera y no me refiero a la parrilla que está dentro de la casa, sino a otra donde colocan leños y que está saliendo de una puerta balcón. Sufrimiento agravado de la familia. Por su parte, la madre de la menor desaparecida, enfurecida, hizo su descargo por las redes sociales. Esta sinvergüenza que se cree Dios, que se adjudica poderes sobrenaturales, no es más que una vendehumo. Con enojo y dolor, María, además de no tener a su hija, detalla todo lo que sufren por los acosos y declaraciones de esta clarividente. Llega la fecha que se cumple otro año de la desaparición de mi hija. Sale a querer buscar protagonismo, a pasearse en la radio que le dan cabida. A esta mujer le tomó declaraciones la justicia fueguina, dijo otra cosa totalmente distinta, e hizo trabajar en otra cosa, después salió con esta versión. De que a mi hija la tenemos enterrada en el patio de mi casa. UD. Contreras será capaz de semejante crueldad, ni yo ni mi marido Fabián le hicimos daño a nuestra hija Sofía, y la seguimos buscando todos los días, afirmó. Lo grave es que Contreras asegura que tiene gente filmando a la familia de Sofía hace 2 años y que no duerme por vigilarlos. Ronda mi casa, quién sabe con qué intenciones, ronda el trabajo de mi marido, arenga la gente en contra de nosotros. Se maneja un montón de Facebook truchos donde escribe en contra mío, se promociona con la causa de mi hija y de esa manera sobrevive, subsiste y gracias a mi hija Sofía come, concluyó. Los procedimientos de la vidente. Yo tengo sensibilidad por algunas personas, no por todas. Tengo una hija de la misma edad de Sofía e investigué minuciosamente para llegar a ver a dónde está ella, contó la vidente en Radio La Red en 2016. El comisario me invitó a colaborar y me dio una prenda de la pequeña. De inmediato supe que estaba muerta, añadió la mendocina nacida en Malargüe. Contreras de los Santos explicó cómo llega a saber esa información, y dijo, todos tenemos aura, y cuando estamos muertos solo hay oscuridad. Lo mismo vi con Joana Chacón, cuando todos dijeron que era un tema de trata de personas. En ese momento fui a la valle y dije que estaba muerta y que la había matado alguien del entorno familiar. Se burlaron y me difamaron, pero al final era como yo decía. La vidente profundizó sobre su percepción, y contó, la entidad del muerto me lleva a saber dónde está. Yo tengo una conexión grande con las personas muertas que tocan mi corazón. Y añadió, toda mi vida he sido perceptiva, también lo fue mi madre y lo es mi hija. Hay casos que los ha resuelto ella, brindando el kilometraje exacto donde se encuentra un cuerpo. Dios nos da dones, yo tengo este de percibir personas muertas. Una denuncia reciente. La publicación del informe psiquiátrico de Verónica Contreras responde a que el pasado 7 de julio, en los tribunales de la ciudad de Río Grande, el Dr. Francisco Ibarra, abogado de la familia Herrera, anunció una nueva presentación judicial contra esta mujer que se adjudica poderes de clarividencia y que desde hace años hostiga a la familia de la pequeña, según informa el Rompehielos. Lo que hicimos fue denunciar a la señora Verónica Contreras, que se atribuye el rol de vidente en estas actuaciones donde se investiga la desaparición de Sofía Herrera por cuanto ha incumplido las órdenes judiciales que se habían impartido de no hacer publicaciones respecto de la causa de la investigación y esencialmente sobre la familia de María Elena y Fabián Herrera, explicó el representante legal.
Ibarra recordó que ya el año pasado se había pedido una pericia psiquiátrica sobre Contreras y a través de la misma, se determinó que esta persona tiene una serie de padecimientos como esquizofrenia o neurosis, que es un estado mental. Lo que queremos saber es si esta señora comprende la criminalidad de los actos o no, a los efectos de que se pueda atribuir un delito penal. A ciencia cierta, el informe pericial del cuerpo forense de la Policía Judicial advirtió en aquel momento de que la supuesta vidente tiene un cuadro de psicosis, por lo que se le recomendó que busque apoyo psicológico. Según el mismo informe, este cuadro psicótico halla su origen en factores externos que derivan directamente en esta especie de persecución y obsesión hacia la familia Herrera. De verdad ha acertado en otras desapariciones. El rompehielos se interesó por conocer más sobre Verónica Contreras y, por supuesto, lo primero que hizo fue contactar con ella, sin recibir una respuesta. El principal interés era poder conocer en profundidad a quien dice conocer el resultado de muchos casos de índole policial a lo largo de todo el territorio nacional, pero, ¿es así? Inmediatamente vino a la memoria el caso de Agustina Soto, de enero de 2016. La adolescente había desaparecido en Ushuaia y Contreras se animó a vaticinar que la niña había sido empujada por eventuales compañeros con quienes habría estado bebiendo y que había que buscarla en un barranco o en el agua. Lo llamativo es que en la zona conocida popularmente como Puente Amarillo, ya se habían encontrado pertenencias de Agustina, por lo tanto buscarla en el agua era lo obvio. Finalmente el cuerpo de la joven fue encontrado en un pozo en la zona en cuestión y cabe puntualizar que la autopsia, llevada adelante por el Dr. Gervasoni, determinó que no hubo rastros de violencia en el cuerpo de Agustina Soto, y todos los golpes que tiene son consecuencia de la caída. Otro caso es el del niño Valentín Uriel Moreno, desaparecido en mayo de 2016 en el río Carcarañá, en la localidad de Correa, provincia de Santa Fe. En aquel momento Contreras, en declaraciones al diario virtual Postdata Digital, afirmó: puntualmente sé que su entorno es responsable de su muerte y sé que el nene no se cayó al río. Sin embargo, el 29 de junio se publicaba en Carcaweb, el niño hallado ayer miércoles en las aguas del río Carcarañá y que estaba desaparecido desde el 12 de mayo pasado, habría fallecido por asfixia por inmersión, según fuentes de medios de prensa de la región. Además, informaron de que el cuerpo del niño no presentaría traumatismos que hagan presumir una muerte violenta y todo indica que el deceso se habría producido por asfixia por inmersión. Y un tercer caso, en febrero de 2017 la familia de Rodrigo Redil denunció ante la justicia a Verónica Contreras, acusándola de intentar desviar la búsqueda del joven desaparecido en julio de 2015 en la localidad de Las Grutas, provincia de Río Negro. Este incalificable personaje dice ser vidente y de esta manera influye en el pensamiento de personas que creen sus dichos. Pero la mayor gravedad de su calumnia radica en que quien le cree es una herramienta menos que tenemos en la búsqueda de Rodrigo. Lo más valioso que tenemos en esta incesante búsqueda es la gente. En la justicia los dichos de esta persona ya fueron desestimados por irrisorios, sostuvo Ana S. Chiavone, abogada de la familia Redil, que dice de sí misma: pero si todo esto no resulta suficiente, podemos continuar con la información que brinda sobre sí misma la señora Contreras en la cuenta que posee en la red social Facebook. Allí afirma, entre otras cosas, ser colaboradora de la Policía Provincial, instructora del Grupo GS, Grupo Especial de Seguridad Avanzado, colaboradora del Escuadrón 29 de Gendarmería de Malargüe, profesora y coreógrafa del Estudio de Danzas La Coruña, todo en la provincia de Mendoza, entre otras cosas igual de llamativas. Además sostiene ser disertante de Radio Nacional, egresada del Instituto de Ciencias Humanísticas, ambas en la misma provincia cuyana, y estudiante del Instituto de Ciencias Humanas ACINCIH de México. El rompehielos se comunicó con cada una de las instituciones mencionadas y curiosamente, excepto el Instituto de Ciencias Humanas de México, que no contestó el correo electrónico, en ningún otro sitio dijeron conocer a Verónica Contreras. En las fuerzas de seguridad negaron que Contreras sea colaboradora, y mucho menos instructora, en tanto en el estudio de danzas informaron que no conocían a nadie con ese nombre.
Por más que lo intentó, este medio no pudo dar con ningún instituto de ciencias humanísticas en la provincia de Mendoza, y en Radio Nacional desmintieron que la vidente sea disertante en ese medio. ¿Cuáles son los intereses de Verónica Contreras de los Santos? Esa fue la única pregunta que no pudimos contestar. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.